El man nos cuenta la historia de Akihito, un estudiante de preparatoria común y corriente que mientras estaba en clase, su profesora les había presentado a una nueva chica que llegó de intercambio del extranjero, llamada Charlotte. Ella era una chica muy hermosa, presentándose ante su nueva clase de una forma muy amable. Eso sorprendió mucho al prota porque no se esperaba para nada ese suceso, cuando de repente su amigo le toca el hombro por detrás para mencionarle que estaba de suerte. Ese chico se llamaba Kira y era uno de sus buenos amigos, muy extrovertido en toda la clase, y aunque no lo consideraba como una persona mala, en parte era muy entrometido preguntándose si acaso Charlotte tenía novio. Al prota no le importaba para nada eso, puesto a que era muy seguro que se iba a tener pareja, ya que es una chica demasiado linda, pero Kira quería al menos que le diera esperanzas para poder intentarlo, por lo que sin previo aviso se levanta de su asiento para preguntárselo directamente a la waifu si es que tenía novio. Como era de esperarse, eso lo terminó sonrojando mucho, sorprendiéndose por dicha pregunta, revelándole a todos los de la clase que ahora por ahora no tiene ningún novio. Por alguna razón extraña eso puso muy feliz a toda la clase, y la profesora regañó al par de amigos por estar haciendo preguntas que no iban al caso, refiriendo a la clase, estando muy enojados por su comportamiento, ya que solo la estaban interrumpiendo a la hora de la clase. Este trata de culpar a Akihito también, pero la profesora le termina llamando la atención a Kira, pidiéndole que fuera a la sala de profesores más tarde para que le diera un buen sermón. Eso hizo que toda la clase se terminara riendo, incluso la waifu quien estaba ahí. La profesora le pide que tome asiento. Mientras tanto, Akihito la estaba viendo con detenimiento, porque le pareció increíble que una estudiante extranjera se haya pasado a su escuela, recordándole a cierta persona que conoció en el pasado. Dejando eso de lado y llegando a la hora del receso, Akira estaba muy enojado con su amigo, porque no lo defendió cuando la profesora lo estaba regañando. Este le pide que no se lo tome personal, comentándole que es sorprendente la nueva estudiante transferida, ya que a pesar de que su idioma natal es el inglés, sabe cómo comunicarse a la perfección hablando japonés. Akira estaba un poco confundido por esa aclaración, preguntándole a qué se refiere con fluido. Este le menciona que habla perfectamente el japonés sin trabarse. Eso lo entiende Akira, pero también cree que Akihito es impresionante porque él habla inglés de manera fluida. El prota no quiere quitarle el mérito a su enamorada, porque considera que hablar el japonés es mucho más difícil que hablar el inglés de manera fluida. Akira no le estaba poniendo para nada atención a su amigo, preocupándole el hecho de que como todos se están acercando a la waifu, perdiera la oportunidad de interactuar con ella. Akihito le menciona que no sea muy brusco a la hora de relacionarse con ella, cosa que este no le hizo caso porque sin pensarlo le fue a hablar. Dejando eso de lado, cuando era la hora de la salida, el prota ya estaba por irse a su casa. Estaba viendo que todos nuevamente estaban rodeando a Charlotte, queriendo invitarla a que pasaran el rato después de clases, ya que su plan era llevarla al karaoke como fiesta de bienvenida a la escuela. Lo raro es que las chicas quienes la estaban invitando no estaban en su misma clase. Charlotte de manera amable las termina rechazando porque tenía que cuidar de su hermana. Sin embargo, Akira intervino en ese momento para sugerirle que le llevara a su hermana con ella, o sea que fueran ambas al karaoke. Charlotte se estaba sintiendo presionada por eso, puesto que no sabía cómo decirles que no. Eso lo había notado el prota, sabiendo que aunque Akira no tuvo malas intenciones en decir lo que dijo, no se había dado cuenta que Charlotte en realidad no quería ir. Y al ver que estaba asustada con la idea de que irían chicos a la supuesta fiesta de bienvenida, era más que claro que no quería ir. Por lo que sin más remedio termina interviniendo en esa situación indirectamente, mencionándole a Akira que no puede divertirse ahora, porque como los exámenes empezaban el fin de semana, tiene que ponerse a estudiar para que los pueda pasar. Por esa aclaración, todos se le fueron en contra a Akihito, mencionándole que no sea un aguafiestas con lo que estaba haciendo, llegando al punto de decirle que no se metera en asuntos que no importaban, porque prácticamente era el rechazado del grupo. Eso no le importó para nada al prota, quedar como el malo delante de todos con tal de salvar a su enamorada. Le pareció un acto muy considerado, además de que ni siquiera se llevaba bien con los demás a excepción de Akira. Akihito sabía que su mejor amigo le haría el favor de tranquilizar por completo el ambiente de la clase, así que solo estaba esperando a que entrara en acción, cosa que terminó haciendo, disculpándose con la waifu por no haber tomado en consideración que tenía que estudiar para los exámenes, sugiriéndole que mejor dejara su fiesta de bienvenida para después. Solo de esa forma hizo que toda la clase empezara a entrar en razón para que mejor se pusiera a estudiar para los exámenes, disculpándose con Charlotte por haber sido muy desconsiderada de su parte. Akira, para animar las vibras dentro de la clase, les mencionó a todos que mejor tener una fiesta sin preocupaciones de los exámenes. De alguna forma terminó convenciendo a todos y Akihito le da las gracias por haberlo salvado. Toda esa situación la termina viendo la profesora, quien le parece algo muy gracioso que Akira, quien es el estudiante con las peores notas, diga un discurso tan conmovedor para que todos estudien. Akira, asustado por eso, le pregunta a la profesora si no tenía que estar en la sala de profesores. Ella le menciona que no viene por él, más bien ahora viene a llevarse a Akihito. Dejando eso de lado, resulta que la profesora quería llevarse a Akihito para que le ayudara a acomodar algunas cosas que le habían encargado.
El prota le pide que le hubiera dicho directamente que quería de su ayuda y no le dijera que lo iba a castigar, pero eso no le podía hacer la sensei porque tenía una reputación que mantener, comentándole que había visto que estaba teniendo el papel de malo con todos sus compañeros de clase, preguntándole por qué se esmera tanto en ser el villano de la clase. Este se sorprendió de que la profesora haya visto toda esa escena, pues resulta que la sensei igual había notado que Charlotte estaba siendo presionada por todos sus compañeros, pensando en intervenir para calmar las cosas aunque se hubiera visto mal, pero al ver que el prota había hecho algo, confió en que él lo iba a arreglar solo, pero no le gustó que todos sus compañeros lo terminaran detestando por ese simple hecho. Akihito le pide que no se preocupe por eso, ya que de todos modos no le importaba llevarse bien con sus demás compañeros, ya que tenía el pensamiento que en este mundo es mejor que alguien se sacrifique por alguien o algo. Eso se le hizo algo muy absurdo a la sensei, mencionándole que si sigue hablando de esa forma no le queda más remedio que tratarlo como un alumno que no colabora, dejándole en claro que en esa sociedad tiene que ser injusto para que pueda sobrevivir. Eso no le encontraba para nada sentido a Akihito, aunque sí en algo tenía razón la profesora, y es que se valorara más a sí mismo, porque no cree que es una mala persona para que le estuvieran pasando todas esas cosas. Por lo que mientras el prota iba de camino a casa, escuchó que alguien estaba llorando, y al ir corriendo para ver de quién se trataba, se encontró con una pequeña que estaba llorando y hablando en inglés. Por ese motivo ninguna de las personas que estaban cerca se le acercaba, porque no la entendían. Así que el prota, sin dudarlo, se le acercó para preguntarle qué le sucedía. Eso solo asustó más a la niña escondiéndose detrás de un poste. Akihito se disculpa con ella por haberse acercado de una manera muy repentina. Ella le pregunta cómo se llamaba y el prota se presenta ante ella como Akihito. La niña, entrando en confianza, le menciona cómo se llamaba. Este le pregunta quién estaba buscando. La niña en ese momento recordó que estaba buscando a alguien a quien llamaba Lottie, pero al no recordar dónde estaba esa persona nuevamente comenzó a llorar muy fuertemente. Akihito estaba pensando en una forma de calmar a la niña, así que le empieza a enseñar videos sobre gatos para que se entretuviera un poco. Akihito, al verla detenidamente, notó que aquella niña se parecía mucho a su compañera de clase llamada Charlotte, así que por curiosidad le pregunta cuál es su nombre completo. Ella le revela que se llama Emma Bennett. Solo así se dio cuenta de que es la hermana de Charlotte, así que le pide que lo siga para que vayan a donde está Lottie. Eso emocionó mucho a la niña, pidiéndole que le tomara de la mano para que fueran juntos. Sin embargo, al poco tiempo Emma le devuelve su celular porque ya se había aburrido de ver los videos de gatitos, y le levanta las manos para que la pueda cargar. Este sin más remedio acepta su petición con tal de no poner triste a la pequeña. Ambos fueron nuevamente a la escuela y Akihito fue a buscar a su profesora para contarle que se encontró una niña perdida. La profesora se le hizo raro eso, empezándole a hacer una serie de preguntas a Emma para saber cómo se llamaba, pero Emma no la entendía porque le estaba hablando en japonés. Akihito le menciona que ella era la profesora, la persona a quien le da clase a todos, cosa que ya sabía Emma, mostrando una gran sonrisa muy tierna en que incluso la profesora le dio mucha ternura. Dejando eso de lado, la profesora ya estaba un poco en contexto de lo que había pasado, sabiendo que puede que Emma sea la hermana pequeña de Charlotte, haciéndosele lógico porque antes de que llegara Charlotte le había llamado a la profesora para comentarle que no había encontrado a su hermana menor. Y fue en ese momento que ambos van entrando, avisándole a Charlotte para que viniera por su hermana, por lo que a los pocos momentos Charlotte, con una cara muy preocupada, había llegado a la sala de profesores preguntándose dónde se encontraba Emma. La profesora le pide que se calme, indicándole el lugar donde se encontraba su hermana. La waifu, al ver que su hermana estaba bien, se sintió muy aliviada que se cayó inconscientemente. El prota preocupado le ayuda a levantarse, preguntándole si es que se encontraba bien. Él le pide que no se preocupe, ya que solo se relajó mucho al ver que su hermana en realidad se encontraba bien. Aunque a la hora en que tomó la mano de su enamorado se sonrojó mucho alejándose, ya que estaba toda sudada. Un poco más tranquila las cosas, Charlotte le menciona a Akihito que cree que es una persona muy gentil porque después de todo fue quien encontró a Emma. Este se lo confirma preguntándole cómo es que recuerda su nombre, por lo que ella le responde que lo hizo porque igual ayudó cuando todos lo estaban presionando para que fuera al karaoke, mostrando ser una persona muy confiable. Eso sonrojó mucho al prota, cosa que se dio cuenta la profesora, haciéndole burla por eso. Para salir de dicha situación menciona que mejor ya se irá para su casa, pero Emma lo termina deteniendo. Le explica que ya tiene que regresar a casa, además de que su hermana ya había llegado. Charlotte la saluda con una gran sonrisa, pero eso no tranquilizó para nada a Emma, apretando más a Akihito para que no se fuera. Charlotte se dio cuenta de que Akihito le agrada demasiado a su hermana, así que le pide a Emma que en lugar de llamarlo Akihito, que era su primer nombre, mejor lo llamara Onichan, ya que pensó que a un japonés le haría raro que una niña pequeña lo llamara por su primer nombre a tan solo conocerse. Emma comprende eso, así que le comienza a llamar Onichan. Eso fue un golpe muy tierno tanto para el prota como para la profesora. Charlotte la felicita por eso, pidiéndole que deje ir a su querido Onichan porque ya tenía que regresar a casa. Eso no le gustó para nada a Emma, porque quería pasar más tiempo con su Onichan, haciendo todo un berrinche ya que quería volver a casa junto con su querido Onichan.
Eso sorprendió mucho a la waifu, ya que no se lo esperaba para nada. La profesora, al ver la situación que estaba pasando, hace que el prota las acompañe a su casa para que Emma no se pusiera triste. La cuestión era que el prota no podía hacer eso, porque incluso si las llevaba a casa, las dejara, Emma seguiría haciendo el mismo berrinche que antes. La profesora la comprende, pidiéndole que cuando llegara el momento tenía que hablar con Emma para que lo entendiera, pidiéndole que las acompañara hasta su casa como todo un caballero. El prota no estaba muy convencido de la idea, pero justo en ese momento entró en escena Charlotte para pedirle de favor al prota que las acompañara a su casa. Eso no se lo esperaba para nada a Akihito, preguntándole si es que lo dice en serio. Ella se lo confirma, pidiéndoselo por favor. Akihito, viéndose en dicha situación, no tuvo más remedio que acompañar a la waifu junto con su hermana de regreso a casa. Así que antes de que partiera a casa, Emma le pide que la cargue, como lo venía haciendo desde un principio. El prota, al verla, estaba a punto de cargarla para poder complacerla. Sin embargo, la waifu lo termina deteniendo, explicándole a Emma que no le diera más problemas a su querido Nichan. Eso solo puso muy triste a Emma, que no quería dejar a su Nichan de lado. Akihito le pide que no se preocupara, ya que la puede cargar sin ningún problema, a menos que ella no le guste eso. Charlotte le menciona que no es el caso, solo no le quería dar más molestias de las que ya le había dado al prota. Akihito lo sabe, pero no le vi el problema cargar a Emma en ese momento, además de que llegaría más rápido. Al ir de camino a casa, Charlotte le menciona a Akihito que hablaría muy seriamente con su hermana al llegar a casa, diciéndole que es una persona bastante amable. Así que como ambos estaban hablando en japonés, Emma se estaba desesperando porque no estaba entendiendo nada de lo que estaban hablando. Akihito se disculpa con Emma por eso, diciéndole que a partir de ese momento empezaron a hablar en inglés. Charlotte se lo agradece al prota, viendo que en realidad sabe hablar inglés fluidamente. Este le agradece el cumplido, diciéndole que igual ha notado que su japonés en realidad es muy bueno, preguntándole dónde lo aprendió a hablar así de bien. Pero cuando está a punto de decirle todo sobre ella, Emma los interrumpe mencionándole que igual quiere aprender un poco de japonés para que pueda entender a sus hermanos. El prota, alegre por eso, le pide que no se preocupe, ya que sabía que si iba a aprender a hablar japonés sería con el paso del tiempo, haciendo muy feliz a Emma por ese cumplido. Eso le dio mucha ternura a Akihito, comparándola con una gatita. Eso le sorprendió mucho a Charlotte, porque en verdad no podía creer que Emma se encariñara mucho con él. A Akihito no le vio nada de raro porque Emma se le hacía una chica muy amigable, pero Charlotte le revela que no es de esa manera porque su hermana en realidad es una niña muy difícil de tratar, sorprendiéndole que jamás la había visto comportarse así de cariñosa con alguien que no fuera de su familia, preguntándose qué método utilizó el prota para que pudiera llevarse bien con Emma. Este solo le dio risa a ese comentario de la waifu, diciéndole que quizás sea porque le enseñó algunos videos sobre gatos para tranquilizarla cuando se la encontró. La waifu se ve que a su hermana le encantaban los gatos, pero no cree que eso fuera la única razón por la cual se encariñara mucho con él. De todas formas, no le pone mucha atención a esa cuestión, mencionándole que es la persona más amable que ha conocido, y siempre que tiene la oportunidad lo está demostrando. Eso no se lo esperaba para nada el prota, preguntándole por qué dice algo como eso. Él le revela que la razón por la cual Emma se encariñó mucho con él es porque es muy amable. Este no cree que sea de esa forma, cosa que la waifu le termina confirmando, pero al ver que estaba sudando demasiado se alejó rápidamente de Akihito. Eso confundió un poco al prota, preguntándole directamente por qué se alejó de él, así de repente. Ella, nerviosa, le pide que solo lo olvide porque no había ninguna razón en particular. El prota no se cree eso, disculpándose con la waifu porque pensaba que había hecho algo para hacerla sentir incómoda. Ella, preocupada por eso, le revela que es un malentendido. No se alejó de este porque le cayera mal. Akihito, entre lágrimas, le pregunta entonces por qué se alejó. La waifu no tenía más remedio que mencionarle que, como recordó que estuvo corriendo durante mucho tiempo, había sudado demasiado, y por eso se avergonzó mucho. Dejándose de lado, Charlotte nuevamente le vuelve a agradecer al prota por haber ayudado con su hermana. Este le pide que no se preocupe, ya que solo fue una coincidencia que se encontrara a Emma por la calle, además de que ella le dio las gracias antes, y él lo comprende, pero igual estaba agradecido por haberla protegido de sus compañeros, ya que como todos le estaban presionando para que aceptara la invitación a ir al karaoke, no sabía decir cómo decir que no. Akihito le pide que no vaya a malinterpretar a Kira, porque no es una mala persona, solo que no se dio cuenta de lo que estaba haciendo, por lo que le gustaría que lo perdonara. La waifu sabe que Akira no lo hizo con mala intención, estando muy feliz de que todos quisieran hacerle fiesta de bienvenida, notando que cuando la protegió de todos, se echó prácticamente a todas las clases enemigas, disculpándose por eso. Akihito le pide que no le tome importancia a eso, ya que lo hizo porque quería hacerlo. Charlotte lo entiende, pero a cambio por salvarle le gustaría que aceptara sus sentimientos de agradecimiento. Este, de forma penada, no tuvo más opción que aceptarlo. Al llegar a los apartamentos en donde vivía el prota, le preguntó a Charlotte si también iba a entrar. Ella se lo confirma, haciéndosele raro eso, porque prácticamente lo estaba siguiendo a donde estaba yendo. Al llegar al departamento del prota le menciona que ese es su cuarto, no entendiendo lo que iba a hacer la waifu después. Sin embargo, lo termina sorprendiendo, ya que resulta que vivía al lado de este, mencionándoselo directamente que vive al lado del depa de Akihito. Como era de esperarse, eso sorprendió mucho al prota porque su profesora le estaba dando indirectas de que era así,
Por otro lado, la waifu rápidamente cargó a su hermana de los brazos de Akihito, disculpándose por haberle dejado mucha carga hasta ahora. De esa forma, la suerte del prota empezó. Por alguna razón extraña, el prota aceptó que tanto Emma como Charlotte fueran a su habitación por unos momentos, pidiéndole que pasara. Charlotte le agradece por eso, disculpándose por las molestias. Por otro lado, Emma estaba más que encantada de entrar al departamento de Sony-chan. La waifu al entrar a la habitación del prota quedó sorprendida de cómo luce la habitación de un verdadero chico. Pues resulta que en momentos anteriores Charlotte fue a buscar al prota para pedirle de favor que jugara con su hermana para que se pudiera dormir, ya que le era difícil. Como era de esperarse, se aceptó muy amablemente ayudarle. Por eso es que ambas estaban en su habitación. Emma, de manera muy amable, le pide que se sienta al lado de ella y se echara para atrás. De esa forma podía abrazarlo de forma muy cariñosa. Eso en verdad impresionó mucho a la waifu, pidiéndole a Emma que no sea tan encimosa con Sony-chan, ya que puede que le incomode de esa manera, tratando de apartarla de Akihito porque no quería darle más problemas de los que le estaba dando. Emma, de forma muy triste, se estaba aferrando mucho a su querido Nichan, y Charlotte estaba tratando de apartarla. Emma le menciona que puede hacer lo que quiera porque a Sony-chan no le molesta para nada. Como la había visto con una cara en verdad muy tierna, tuvo que ceder ante ella, mencionándole a Charlotte que no le molestaba para nada que se comportara así de cariñosa. Eso se le hace un gesto en verdad muy amable a la waifu porque el prota estaba haciendo de todo para jugar con su hermana. Este le vuelve a repetir que no se preocupe por eso, ya que en verdad le gusta complacer a Emma. Ella, de manera muy sonrojada, le pregunta si igual puede sentarse. Esas palabras las terminó malinterpretando a Akihito porque pensó que también quería sentarse en sus piernas. Por eso es que se sorprendió mucho. Charlotte le digan claro que no se refería a eso, solo quería pedirle permiso para poder sentarse en el suelo. Akihito, de manera apenada, le pide que se siente en donde guste. Después de que pasara ese momento un poco vergonzoso para el par de tortolitos, se sentaron frente a frente en una mesita que tenía Akihito en su sala, agradeciendo que no se hubiera sentado a su lado porque de lo contrario lo pondría muy nervioso. Cuando de momento nuevamente Emma le tocó la espalda a Sony-chan para pedirle que jugara junto con ella. Este, de manera muy amable, acepta su propuesta, preguntándole a qué quería jugar. Emma no le da una respuesta en específico, solo queriendo jugar con Sony-chan. Charlotte le termina explicando que Emma en realidad quiere jugar a lo que sea, mientras sea con él. Así que le pregunta qué es lo que usualmente suele jugar la pequeña. La waifu había notado que últimamente le gusta jugar mucho al dominó, cosa que en verdad sorprendió un poco al prota porque no podía creerse que en verdad jugara dominó de verdad, y no solo tirara las piezas, aunque desafortunadamente no tenía como tal un set de dominó en su casa. La waifu le pide que no se preocupe porque traía uno desde su departamento, saliendo rápidamente para poder traer su dominó. Eso dejó muy impresionado al prota porque Charlotte se le hizo una chica en verdad muy amable. Emma le pregunta si acaso le gusta a su hermana, pero este le pide que no se confunda, solo piensa que es muy amable. Luego de unos momentos, Charlotte llega con el set de piezas de dominó. El prota estaba listo para que pudiera jugar de la manera normal con Emma, pero notó que ella estaba algo enojada por eso. Akihito no entendía qué era lo que quería la pequeña waifu, porque no quería jugar al dominó como había dicho, y mejor estaba pidiendo que le encargara. Charlotte nuevamente le termina explicando a Akihito qué era lo que este estaba refiriendo a su pequeña hermana. Pues resulta que quería capilar a las fichas de dominó una tras otra para que al final las dejaran caer. Eso dejó sorprendido al prota, puesto que pensó que quizás iban a jugar dominó de forma normal. Y pues en realidad Emma no quería jugar a nada, simplemente quería que ambos apilaran las fichas de dominó para que al final las dejara caer y ella pudiera observarlo. Akihito notó que Charlotte consentía mucho a su hermana pequeña. Ella se lo confirma, y es que no podía resistirse a consentirla porque es muy linda. Dejando eso de lado, Charlotte de forma muy atenta estaba colocando las piezas de dominó una tras otra. Mientras tanto Emma como Akihito estaban observando a detalle. Por alguna razón extraña, Emma estaba feliz por eso. La waifu al ver eso se puso igual feliz porque había pasado tiempo desde que no veía tan sonriente a su hermana. El prota no le ve nada de malo a eso, porque como Emma es muy linda, solo le dan ganas de mimarla. Además de que ahora por ahora Charlotte ya tenía un hermano mayor con quien apoyarse. Dejando eso de lado, cuando la waifu había terminado de apilar todas las fichas de dominó, Emma sin perder el tiempo lo fue a tumbar, poniéndose feliz por algún motivo y abrazándose a querido Nichan por ese motivo. Eso sorprendió mucho a Akihito porque Emma parecía como un bello ángel, sintiéndose afortunado de que lo estuviera abrazando. Emma le termina confirmando que quiere a su hermano mayor, pasando un rato divertido juntos todos, ya que estaban aplicando las fichas de dominó una y otra vez, agradeciéndole al prota por haberse prestado a jugar con su hermana. Ese le pide que no hace falta que se lo agradezca, porque lo hizo con mucho gusto. Aún así Charlotte seguía de insistente en agradecerle porque fue muy amable en cuidar de Emma en ese tiempo que lo hizo, dándose cuenta que Akihito significó mucho para su hermana, viéndolo como un héroe, ya que como se acababa de mudar a un país nuevo, se le estaba dificultando a Emma aprender japonés, por eso es que se sentía muy insegura al salir. Pero cuando conoció a Akihito, de alguna forma le dio más confianza para que pudiera aprender más sobre el país, agradeciéndole por haberse convertido en su compañero de juegos de Emma, ya que le serviría mucho hasta que se adapte a Japón. El prota no le ve ningún problema en seguir siendo el compañero de juegos de Emma,
ya que como sabe que ambas apenas acababan de mudar a Japón, les sería muy complicado adaptarse a un estilo de vida diferente al que llevaban. Sin embargo, tampoco quería descuidar sus estudios por algo que ni siquiera le incumbía. Pero al ver que Charlotte era una chica muy amable, que en veces ponía a otros antes que ella, se le hizo una buena idea apoyarla para que aliviara algunas de sus preocupaciones que tiene como su hermana, aceptando ser el compañero de juegos de Emma, tratando de intentar hacer espacio en su agenda para que pueda tener algo de tiempo libre y jugar con su pequeña hermana. Eso puso muy feliz a la waifu, queriéndose ir en esos momentos para no darle más molestias al prota, ya que supuso que sus padres estaban a punto de llegar. Se le menciona que no va a venir nadie porque vive solo. Eso en verdad sorprendió a la waifu, porque ¿cómo era posible que un chico de preparatoria vivía totalmente solo? No le veía el problema a eso, ya que era algo normal, cuando de repente le comenzó a gruñir el estómago a Kijito, haciendo que la waifu estuviera apenada porque por su culpa no había comido nada al prota. Le pide que no se preocupe, ya que de todos modos estaba pensado ir a la tienda de conveniencia para comprar algunos víveres y de comer. Eso solo preocupó más a la waifu, ya que como era tarde se le hizo algo muy peligroso, pero Kijito le menciona que Japón es un país muy seguro, así que no habría ningún problema si saliera a esa hora. Sin embargo, la waifu no dejaba de preocuparse por su enamorado, y le menciona que ella le prepararía algo de comer, dejando muy sorprendido al prota por esa propuesta, ya que no se la estaba creyendo para nada. La waifu, al ver la cara de confusión del prota, pensó que quizás no quería que le hiciera algo de comer, aunque el prota sonrojado le confirma que estaría encantado de probar su comida casera. Y hasta aquí llegó el resumen del manga de Maigo ni no Teita. Espero que os haya gustado y si fue el caso, les agradecería mucho que le dieran mucho apoyo a este video. Dejando tu like y comentario me estarían apoyando lo suficiente. Y bueno chicas, me despido por el día de hoy. Yo soy Rosil Pro. Cuídense y nos vemos hasta la siguiente. Chao.